Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Banescayan, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto, nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio. Gracias por ser parte de Quién es Quién. Un gusto estar aquí, Gustavo. Se cumplen 3 años de este gobierno y 3 años de que el Frente Amplio volvió a la oposición del gobierno. ¿Es lo que esperaba tanto de un lado como del otro? Bueno, nosotros hicimos después de la derrota electoral, hicimos todo un proceso interno que terminó con nuestro Congreso, con autocrítica. Y creo que ahí, por lo menos yo ya lo he dicho más de una vez, nosotros como oposición nos costó, el primer año nos costó volver a ubicarnos en ese rol del que habíamos salido por 15 años, que luego la campaña de recolección de firmas volvió a mostrarnos, además sumado a la pandemia, ¿verdad?, que nos había amputado la forma de militar que nosotros teníamos, que siempre es contacto con la gente. Ahí creo que sufrimos, que nos costó ubicarnos. Había una presencia absolutamente dominante del gobierno en el tema de la pandemia, pero creo que finalmente después hicimos esa autocrítica. La campaña de recolección de firmas volvió a mostrarnos con el perfil que siempre habíamos cultivado, y la elección interna, con la elección de un presidente que salió con un enorme respaldo político, creo que le dio sí un cambio a la fuerza política y nos puso en el rol en el que la gente nos puso con todo el vigor, que es el de ser controladores de la gestión y opositores. ¿Del gobierno vio lo que esperaba? ¿Es lo que ustedes proyectaban que iba a ocurrir con este gobierno? Bueno, el tema de la pandemia fue al principio muy, muy dominante. No, el gobierno llegó al gobierno con un conjunto de promesas que vimos que pasaba el tiempo, y te diría que incluso hoy a 3 años no se han cumplido, promesas que fueron parte del perfil fuerte de la campaña electoral, fundamentalmente del herrerismo y después de la coalición de gobierno. No vamos a aumentar los combustibles, no vamos a aumentar las tarifas, vamos a respetar los consejos de salarios, estamos preparados, y en ese momento, al inicio del gobierno, vimos que demoraron en conformar una cantidad de organismos. Fue increíble comenzar el gobierno con la misma ACE que teníamos antes, porque no encontraban personas para poner en esos lugares. Yo creo que ahí hubo, desde mi punto de vista, yo pensé que de verdad estaban un poco más preparados de lo que finalmente demostraron. En ese sentido fue bastante decepcionante, porque, vuelvo a repetir, había sido el centro de su discurso. Vamos a cumplir estas promesas, vamos a mejorar la seguridad, la gente va a dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente con las tarifas, y estamos preparados y tenemos las personas idóneas. Y finalmente después vimos cómo integraban algunos organismos colegiados, y la verdad que fue complejo. En lo que le toca a usted, por su experiencia como ministra de Turismo, este gobierno destacó, por lo menos en esta temporada, un inicio muy exitoso de la temporada y una temporada récord de cruceros, como hace muchísimos años no se daba aquí en nuestro país. ¿Le reconoce por lo menos mérito en eso al gobierno, que hizo algo bien en materia turística? Mira, me lo han preguntado muchas veces. Los que nos sentimos parte del posicionamiento como destino turístico que tiene hoy el Uruguay, nos sentimos parte porque durante 15 años trabajamos para eso. Los que nos damos cuenta y sabemos la actividad económica de primer nivel que es el turismo, los que sabemos que más de 100.000 personas trabajan en el turismo, no podemos más que alegrarnos de este inicio de recuperación, porque la pandemia afectó. Yo creo que pocas actividades deben haber sido tan altamente impactadas como el turismo en la pandemia. Y creo que lo que complicó un poco el análisis fue ciertas declaraciones grandilocuentes que no eran oportunas para los primeros días de enero, que era que estamos frente a la mejor temporada de los últimos 40 años, ni siquiera al mejor inicio de temporada de los últimos 40 años. Eso pareció un exceso. Usted sí reconoce que fue una muy buena temporada esta. Yo, hasta que no tenga los números, no puedo decir si fue muy buena o buena. Lo que puedo decir es que me alegro que haya nuevamente empezado la gente a moverse, a volver
a visitar al Uruguay, a que hubo cierta ¿Y eso reactivación es mérito del económica. gobierno o sea naturalmente? Bueno, yo creo que todos tienen que ver. Esto es un acumulado. Tiene que ver con el posicionamiento que Uruguay tuvo en los 15 años, tuvo que ver con las campañas promocionales que se puedan haber hecho y seguramente con algunas de las acciones que ha tenido el gobierno, no me cabe duda. O sea, una nota ahí le pone favorable al gobierno. Voy a esperar los números para calificar si fue buena, si fue igual. Lo que sí tengo claro es que empezó la recuperación y que todavía me da la sensación de que estamos lejos de los números de la prepandemia. Pero eso es un proceso que era lógico que se iba a dar de esta manera y no te olvides, Gustavo, que hay una cantidad de hoteles menos, de alojamientos menos. Entonces, cuando uno habla de ocupación, vamos a esperar a marzo. O sea, usted dice que es más fácil llenarlo ahora porque cerraron algunos hoteles. Eso incide en los números. Si o sea, es más fácil o no, llenos, hay menos camas también. Hay menos camas, sin duda que hay menos camas, sin duda que muchas camas de segunda residencia que se alquilaban fueron ocupadas por sus propietarios, pero el propio ministro ha dicho, el ministro tiene un talante con el que uno puede dialogar, ha dicho que va a esperar a marzo. Nosotros teníamos otra práctica. ¿Le parece mejor ministro Viera que Cardoso? Otro talante sin ninguna duda y otro comportamiento sin ninguna duda. Yo creo que el ministro Cardoso realmente fue una parálisis para el turismo los 2 años que estuvo al frente del ministerio. Viera no lo ve así. Bueno, Viera es un hombre con experiencia política, que fue intendente y vuelvo a repetir, tiene otro talante de diálogo y de comportamiento. Hablando de ministros, es noticia esta semana que el ex ministro Adrián Peña finalmente es licenciado porque la Universidad Católica se había equivocado y no se había dado cuenta que había terminado las materias que correspondían a su currícula, y es más, está tramitándose ahora formalmente que le den el título. ¿Comparte que el presidente de la República le haya dicho volvió al cargo porque quedó aclarado esto? Por más que él no aceptó volver, pero ¿comparte que debería de tener esa posibilidad al menos? Yo creo que es un episodio cerrado, me parece que ya sería una vuelta que no sería deseable. Porque todo el episodio último, esto que nos estás diciendo, que finalmente parece que el curso lo había hecho, creo que no borra que él durante mucho tiempo dijo que se había recibido, más allá de que cuando lo sacaron del ministerio era porque finalmente no se había recibido. Me parece que es un episodio triste que no deja bien a nadie de los que están involucrados. ¿Quién es el que sale peor de todo esto? El sistema político, sin ninguna duda. ¿Pasan todos los partidos aparentemente esto? ¿Le pasó al Frente Amplio? ¿Le pasó al Partido Colorado? Bueno, todas las personas pueden tener ese tipo de comportamiento. La cosa es cómo uno los enfrenta, y eso es un aprendizaje, por lo menos nosotros que lo hicimos duramente, y te puedo asegurar que lo aprendimos. El hecho que ahora se haya descubierto que sí había terminado por lo menos la parte de estudios, ¿matiza las críticas que ustedes tuvieron hacia el ministro Peña en su momento? No, yo creo que no, porque eso, fue una valoración mucho más amplia de todo su comportamiento. Creo que sí que queda en una situación un poco compleja la propia universidad, ¿verdad? Me parece que ahí hay algunas explicaciones que hay que seguir esperando que se den, porque el episodio es bien confuso, ¿no? Parece raro que algo que tuvo la notoriedad que tuvo no hubiera tenido claramente cuáles habían sido los cursos que había hecho el ministro. Pero esperemos, yo creo que el caso está cerrado, más allá de que el presidente haya declarado lo que ha declarado. Si tú me preguntas a mí, para mí es un caso cerrado. Lo va a tener de compañero en el Senado, él dijo que vuelve al Senado. ¿Todo este episodio no empaña en lo más mínimo que él pueda hacer nuevamente a su banca, a su criterio? Yo creo que empaña, es un hombre y una figura que indudablemente no sale bien parado de este episodio. ¿Pero está bien que vuelva al Senado entonces? Bueno, esa es una decisión muy, es de él, muy eso personal. Está claro. Está elegido por la gente, y ese es el lugar que la gente le dio. Dependerá de su partido y de su propia... Si fuera usted, ¿le hubiera pasado algo así? ¿Vuelve al Senado o se va a su casa? No lo tengo claro, sinceramente creo que me iría para mi casa. El gobierno anuncia una rebaja de impuestos en IRPF y IAS. Sobre esto, hace unos días, el expresidente Mujica dijo que es tacaño el gobierno, antes incluso de conocer las cifras, porque dice, en lugar de dedicarse al IRPF y al IAS, yo le daría alguna moneda, alguna expresión así utilizó el expresidente Mujica, a los que ganan entre 15 y 20 mil pesos en Uruguay, que es un porcentaje muy importante de la población.
comparte que si hay una posibilidad de rebaja tendría que ir más por este lado que por el lado del IRPF y el IAS. Bueno, vamos a esperar cuáles son los anuncios, pero de acuerdo a lo que ha salido públicamente, efectivamente hay una rebaja de los dos impuestos que para nosotros afectan a menos personas en el Uruguay, que si realmente se quiere ayudar al bolsillo de los uruguayos, el primer impuesto que habría que tener sobre la mesa es el IVA. Y lo tercero es que nosotros sufrimos aumentos de impuestos en plena pandemia, porque se cambió la base de cálculo del IRPF y mucho más gente pagó impuestos, y porque nos rebajaron 2 puntos que nos estaban devolviendo del IVA, que es en donde los hogares que gastan casi todos sus ingresos en alimentación o en vivienda, es realmente donde el bolsillo de los uruguayos sufre. Ni que hablar que lo que dice Mujica de aumento de los salarios, que están, date cuenta que todavía 3 años de este gobierno, los salarios están entre un 5 y un 7% menores a los que eran en el 2019. La pérdida salarial es enorme. ¿Pero parece, sector, habría que bajar a los impuestos que pagan? Los que ganan entre 15 y 20 mil pesos tendría que haber una rebaja impositiva. Yo creo que habría que aumentarle los salarios, tendrían que funcionar las negociaciones colectivas. Y la verdad que si hay un impuesto que sí debería tocarse, que fue lo que hicimos nosotros en nuestro gobierno, es rebajar el IVA. Ese es el impuesto que realmente hubiera sido de impacto en el bolsillo. Pero ese no beneficia a ricos y a pobres a la vez, y al rico no le cuesta nada y al pobre... No, está clarísimo que el IVA y el IAS lo paga el 25-30% de la población. El IVA es mucho más general, pero los hogares de menores ingresos gastan todo y pagan todo con IVA, porque gastan todo en el consumo. ¿Pero usted no beneficia al grande también con esa rebaja generalizada del IVA? Pero mucho más al que menos tiene, mucho más. Es un impuesto mucho más distributivo que lo que puede ser el IAS o el IRPF. O sea, usted hubiera dejado el IRPF y el IAS tal cual y hubiera bajado el IVA. Yo no sé si hubiera tocado alguna cosa, porque, a ver, Uruguay ha tenido en las últimas rendiciones de cuentas y en el presupuesto una reducción, es decir, una de las consignas de este gobierno fue el ahorro, incluso en plena pandemia. Y hay algunos sectores, especialmente la primera infancia, que más allá del anuncio rimbombante del 1 de marzo del año pasado del presidente de la inversión de $50 millones en la primera infancia, hoy el Uruguay tiene más pobreza infantil. Si hay algo en donde yo pondría el foco, es en ver cómo tengo recursos para ir para ahí. Pero no tocaría, si quiero tocar impuestos, como parece que lo quiere hacer el presidente, porque fue parte de su promesa electoral, yo le hubiera agregado una postilla, que eso que se rebaja se vuelque a, por ejemplo, la primera infancia. Entonces, hoy usted no hubiera tocado IRPF y IAS. Yo no hubiera aumentado los impuestos. Pero estos dos impuestos. Pero Gustavo, están unidos. Nos aumentaron y ahora nos rebajan. Por lo tanto, yo tengo el derecho a pensar que me están devolviendo lo que ya me aumentaron el año pasado. O sea, para usted no hay rebaja impositiva entonces. Casi que no, hay devolución de lo que ya nos aumentaron, casi $100 millones mayores de recaudación ha tenido el gobierno. Yo creo que esto es una devolución. Entonces mintió el presidente. De lo que ya nos cobraron. Mintió el presidente. No, él tiene un discurso en el que no termina de reconocer que aumentó los impuestos. Cuando termine de reconocer que aumentó los impuestos, va a entrar en una contradicción tremenda con el discurso que efectivamente está teniendo ahora. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de mismo ¿Quién es quién? Con la senadora Liam Quechitlán del Frente Amplio. Recordamos, como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 12 horas en Canal 5. Pausa y además ¿Quién es quién?